Sobre todo es interesante decir o reflexionar que no es una cuestión moral, ¿no? De tengo que no comer carne el viernes, tengo que ser más austero en la vida, sino que realmente son gestos privilegiados que nos propone la Iglesia, no es un tiempo privilegiado para volver a tomar una decisión personal, no decir de yo sigo al Señor. Creo que es un tiempo de esperanza, ¿no? Nos lo decía el Papa también en su mensaje de Cuaresma, ¿no? O sea, la Cuaresma tiene sentido porque luego está la Pascua. Efectivamente, acaba con la resurrección, evidentemente. Sí, yo creo, bueno, yo hoy vengo, no sé si en el pelo se notará, vengo justo de la, creo que es una de las Eucaristías que más, que más afluencia tiene. Creo que es la que más de todo el año. Creo que el que más de todo el año, efectivamente. Es muy impresionante. A mí esto me llena ya de esperanza, en este jubileo de esperanza, que queramos vivir la Cuaresma intensamente. Un poco de pereza, debo de reconocer que da siempre, porque parece como que fuera todo sacrificio, pero hoy justo leía un artículo en el que daban ideas, 40 ideas para vivir la Cuaresma, que no tiene que ser, como dice Elena, solo lo de la carne o la abstinencia de comer, que también, ¿por qué no? Pero puede ser algo, ponerlo en positivo, ¿no? Pues voy a ser más amable con este vecino, pues voy a callarme esta mala contestación. ¿Todo por qué? Todo porque somos hijos de Dios, nos lo van a recordar el domingo en la Eucaristía, la filiación divina, lo importante que es porque Él se va al desierto y es tentado justo en eso, demuestra que eres hijo de Dios. Entonces yo creo que a nosotros estos 40 días podemos ir reflexionando cómo el demonio a veces nos tienta también a hacernos pensar que no somos hijos de Dios. O sea que yo creo que es un tiempo, bueno, es un tiempo fuerte y es un tiempo que tenemos que vivir este año más que nunca con esperanza. Pues vamos a preguntarle por ello a don Antonio Guzmán, sacerdote de la Archidiócesis de Granada, que ya está con nosotros. Don Antonio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Qué alegría veros. A nosotros también, tenerle hoy con nosotros, porque bueno, Antonio, vamos a profundizar enseguida en el asunto del ayuno, la abstinencia, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de la Cuaresma y cómo nos preparamos para esa Pascua que comienza en 40 días? Pues bueno, la Cuaresma es precisamente lo que tú dices, un tiempo de preparación que comienza con un día muy señalado, el miércoles de ceniza, como yo le decía ayer y hoy a algunos amigos, porque somos unos cenizos cada uno de nosotros, y la buena noticia es que hay esperanza, ¿no? Este símbolo de la ceniza, que desde siempre en la tradición bíblica simbolizaba humildad, no es sinónimo como de machacarte, ¿no? Sino sinónimo de reconocer quién eres, cuál es tu humus, cuál es tu esencia de cómo estás, quién soy. Y desde ahí reconocer tu pobreza, tu necesidad y por tanto estar disponible a esa mirada de Dios que quiere venir a llenar nuestra vida. Si no hay hambre, uno no puede alimentarse. Si uno no reconoce su necesidad, Dios no puede venir a salvarle, no puede venir a abrazarle, no puede darte su amor y su vida. Porque Antonio, ¿de dónde procede precisamente esa ceniza que recibimos un día como hoy? Pues la ceniza que hoy recibimos no proviene de las ascuas de la última barbacoa que ha hecho el cura. ¿Sí? Es de la quema de las palmas bendecidas el último domingo de Ramos. Que fijaos qué simbolismo tan bonito, porque esas palmas son las que aclaman a Jesús como rey entrando en Jerusalén unos días antes de crucificarlo. Lo cual nos recuerda también que la gloria de este mundo es pasajera. Antonio, la Iglesia habla de ayuno y abstinencia en este tiempo. Recuérdanos, ¿quién debe cumplirla? ¿Cómo se hace y cuándo? Pues la diferencia principal entre el ayuno y la abstinencia es que el ayuno es la propuesta de minimizar el consumo de comida durante el día, es decir, reducirlo a una sola comida y evitar las otras, ¿no? Y la abstinencia consiste en prescindir de la carne. El miércoles de ceniza se recomienda ayuno y abstinencia. Sin embargo, la abstinencia es recomendable el resto de viernes del año, no solo los viernes de Cuaresma. Lo que pasa que muchas veces los cristianos no somos conscientes porque el resto de viernes del año la Iglesia nos propone que podemos sustituirlo por otras obras de misericordia. El sentido profundo del ayuno y la abstinencia no es que hoy está de moda por salud, por estética o por ideas, sino un sentido espiritual y amoroso que nos devuelva la relación con quien es nuestra verdadera carne, nuestra verdadera vida. Hola Antonio, buenas tardes. Me hace muchísima ilusión poder saludarte. Ella conoce estos lugares, ¿eh? Sí, es que hemos estado hace poco en la Alpujarra, en su parroquia. Sí. No, quería preguntarte, estos gestos que estás explicando, el ayuno y la abstinencia, ¿qué sentido tienen? ¿Por qué la Iglesia nos propone hacerlos este tiempo? Pues mira, antes de la muerte de Jesús, los judíos le decían, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Y él decía, porque el esposo está. Nosotros ayunamos de lo que ya estamos acostumbrados a tener, de aquellas cosas que nos arrastran el instinto, con las que nos hemos casado, para resetear la máquina de la conciencia y poder reconocer
cuál es nuestro verdadero alimento, que es Jesús, lo que llena el corazón. Por eso los primeros cristianos desde el siglo II, los viernes, en paralelo con la muerte de Cristo, dejaban de comer carne. También vinculado a que era un alimento valioso. En aquella época pues no había batidos de proteína, no había latas de atún con omega 3, no había soja texturizada, y la carne era la única fuente de todos los aminoácidos esenciales para que el cuerpo pudiera generar la proteína biológica, ¿no? Además, como era muy valiosa, los pobres no podían consumirla. Era una forma de unirnos a los más necesitados. Y por supuesto, y el sentido más bello para mí es la comunión con toda la Iglesia. No somos un montón de gente que hacemos cosas que se nos ocurren, sino que estamos unidos, prescindiendo de una carne, porque hay una sola carne que es la que nos da vida a todos, en todos los lugares del mundo. Antonio, prescindimos de la carne, el símbolo de la abstinencia de los viernes, como dices, porque era lo más valioso, pero hoy en día tenemos muchas cosas valiosas a nuestro alrededor de las que también podemos intentar prescindir en estos días, porque ¿qué otros ayunos, decía antes Marta Isabel, pues quizá nuestro comportamiento podemos poner en práctica también en este tiempo? Pues yo como presupuesto diría que lo primero y más importante es que no se trata de buscar acciones cualquiera para sentirnos bien. El Papa Francisco nos dijo hace 2 años, en el discurso de la Cuaresma, que no es una especie de rutina de gimnasio espiritual que nosotros preparamos un ramillete de buenas obras y se la ofrecemos a Dios, sino que el ayuno debe servirnos para nosotros poder recibir todo el bien que Dios nos quiere dar. Por eso se me ocurren algunas cosas sencillas como la relación con el despertador, por ejemplo, ese posponer alarma. Oye, recomenzar diciendo, soy llamado, me da pereza, pero ya no retraso, ya he abierto los ojos. Si existo es porque soy llamado por Dios, soy llamado para algo hoy y salto de la cama, ¿no? Por ejemplo, alimentos concretos a los que cada uno tiene pues una adicción, ¿no? En cierto modo, pues a veces el dulce o el alcohol, ¿no? Pues pasar del no puedo vivir sin a cada vez que noto que no lo estoy consumiendo, preguntarme qué es lo más querido por mí, ¿no? De nuevo, retomar la relación con Jesús, ¿no? O el tiempo de móvil o alguna aplicación, pasar de la inercia o de cada vez que me aburro el gatillo de la pantalla, ¿no? Preguntarme qué busco cuando me meto ahí, qué rayada quiero entretener. O cosas más profundas, la relación que tenemos con el tabaco, con la pornografía, con la masturbación, que están tan extendidas en nuestra sociedad. Es bueno preguntarse qué ansiedad o soledad estoy intentando tapar con eso, desde cuándo esta inercia. ¿Por qué en este momento del día? Coge una libreta o la nota de la app del móvil y escribe qué sientes en vez de acallarlo. ¿Por qué después de estar con esas personas o de que tal no te escriba o de haber vivido esto en el trabajo o de tener este ritmo de vida o de caer en esta tentación, estoy eligiendo yo o ya es algo que me lleva? ¿No? Son pequeñas cosas que nos ayuden a retomar la conciencia de qué llena mi vida, ¿no? Para que no vivamos en la cinta transportadora de comernos todo lo que nos propone y que realmente nos deja vacío y solos. Yo quería preguntarle a Antonio, me están encantando los ejemplos que da y un poco para vivirlo, pero yo me doy cuenta, ya tengo una cierta edad y lo que me parece es que es súper provocador el momento de la Cuaresma siempre. Por un lado no se tiene que notar, pero por otro lado cuando vas los viernes justo en Cuaresma, vas con los amigos y hay una hamburguesa, y yo la verdad que elijo lo de la carne, porque al final me cuesta muchísimo, justo ese viernes nos vamos a una hamburguesería. Digo, pero ¿por qué es tan polémico y por qué cuesta tanto a la gente? Por ejemplo, cuando la gente está a dieta o es celíaco o no puede tomar no sé qué, o el gluten o la leche, ¿por qué es tan difícil hacer entender a nuestros entornos que esto lo hacemos por Dios y porque Dios nos quiere? Yo más bien, para no meterme en polémica de cómo funciona el pensamiento del mundo, que podríamos hablar muchísimo, voy a proponer cómo nos puede a nosotros ayudar a vivirlo y ser libres. Que justo hoy me preguntaba un amigo y he pensado en algo muy sencillo. La alianza. Todas las personas que llaman una alianza es un símbolo de que somos de otro. Siempre en el colegio cuando éramos pequeños veíamos a nuestros profesores y nos fijábamos si llevaban una alianza y dice, está casado, ¿no? Los sacerdotes de hecho nos preguntan y digo, claro, yo es que Dios ha hecho alianza conmigo y he hecho alianza con su iglesia, ¿no? Cuando uno decide no tomar esa carne en un espacio público, es un desafío demostrar que hay alguien que no depende de esas cosas, que hay alguien que es libre frente a esas cosas porque ha encontrado un bien mayor, ¿no? Como decía el Evangelio del lunes, ¿no? Que era el del joven rico, ¿no? Alguien que no se va triste teniendo muchos bienes, sino que ya se ha encontrado con el que es más bueno. Y disfruta de todas esas cosas y son fundamentales en toda su historia de su vida, pero no son esenciales. No son esenciales. Ahí no está el kit de la cuestión de su vida. Y él lo sabe.
Me ha encantado, somos de otro. Antonio, muchas gracias. Yo me he hecho la lista de los otros ayunos para intentar poner en práctica alguno de esos que es lo que más nos cuesta cada día. Antonio, un placer verte con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Que Dios bendiga desde Turón. Gracias. Allí desde Granada, bueno, yo lo he explicado fenomenal, ¿no? El origen y una de esas medidas que también se pueden poner, que como decíamos, además de la carne se pueden hacer muchas otras cosas por los demás, ¿no? Claro que sí, por los demás y por nosotros mismos, ¿no? También, o sea, como sí. para tener esa conciencia. A mí, por ejemplo, lo decías tú, me cuesta muchísimo la hamburguesa. A mí personalmente no me cuesta nada renunciar a la carne, ¿no? O sea, no es una cosa que, ¿no? Pero esta mañana vas a desayunar y dices, joder, pues en vez de tomarme una galleta con chocolate tal, pues venga, me voy a tomar una tostada con aceite. O sea, son cosas que son chorradas, anecdóticas, ¿no? Lo del despertador me ha encantado, porque ¿a quién no le cuesta, ¿no? retrasar 5 minutos la alarma? Sí, y te hace levantarte con otra conciencia. También. A mí me ha gustado mucho que nos centre en lo de somos de otro, ¿no? Me lo he apuntado aquí en súper grande, porque es verdad que ese es el modo en el que tú luego estas cosas las vives, como dice el Evangelio de hoy, con la cabeza perfumada, con una sonrisa, no con cara de desfallecidos y Dios mío, es que hoy, o sea, no vamos a andar así, ¿no? La única razón que te hace estar realmente alegre cuando estás haciendo un sacrificio es saber que eres de otro, que lo haces por un bien mayor, ¿no? Y bueno, ahora mismo tenemos al Papa enfermo, pero hay millones de razones por las que hacer también estos ayunos y estos pequeños grandes sacrificios. Bueno, nosotros seguimos en nuestra mesa de tertulia. A la vuelta de publicidad hablamos de vida.